y vamos a orar. Vamos esperando que la hermana Dorca termine con los papelitos, que muy buena obra es para las personas que padecen necesidades. La hermana Estela y el hermano Edward, que se encontraron aquí conmigo en la plataforma, han sido bendecidos también, igual que la hermana Alba, igual que mi hijo, con buenas noticias de que el Señor nos ha librado de la muerte. De la hermana, de Santo Domingo también, la hermana Olga, gracias hermano. Como no están constantemente con nosotros, no le que se tenga. Y yo creo que hay más personas que el Señor nos ha librado de cáncer. Bendito sea el Señor. De una manera o de otra, Dios ha obrado y podemos alegrarnos todos nuestros familiares, podemos alegrarnos con el Señor y que el Señor nos imparta esa gracia de ver la salud de nuestras familias. El mensaje, vamos a hablar primero de todo, ahora sí, hermanos. Oremos, ahí sentaditos. Buen Dios y Padre Celestial, estamos agradecidos contigo, Señor, porque tu misericordia es para siempre. También, amado Dios, te pedimos por favor para que nos hables en esta mañana y que nos utilices en este mensaje, Señor, tanto en la predicación como en la recepción en cada corazón, Señor. Tú nos permitas entender este mensaje porque es para hoy, Señor. Gracias por tus cuidados y tu inmenso amor. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro bendito Salvador. Amén, Señor. Bien, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de San Mateo. Es el texto que nos hablaba allí la hermana Estela. San Mateo capítulo 26, el versículo 29. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de ¿dónde? En el reino de mi Padre. Miren lo importante del asunto. El Señor Jesús estaba participando de la Santa Cena con sus discípulos. Hoy en la tarde hay una Santa Cena. Y ese momento tan solemne, ¿cierto? Un momento solemne, el Señor Jesús les prometió a sus discípulos que Él no volvería a estar recibiendo esa Santa Cena o esa Cena del Señor. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando la bebiera nuevamente con sus discípulos en el reino de los cielos. Es una promesa para todos nosotros. ¿Cuántos queremos estar allí? Todos queremos estar allí participando de la cena, y no sé si sea la cena de las bodas del Cordero, no sé si sea la gran cena del libro de San Lucas capítulo 17, la gran cena, hermanos, pero lo importante es que estemos allí. A cada uno de nosotros se nos hace el llamado del Señor para que estemos preparados. Estamos viviendo los últimos tiempos de la historia de este mundo, hermanos. Y esta cena de las bodas del Cordero y la gran cena que habla la palabra de Dios, hermanos, es muy pronto. ¿Por qué es muy pronto? Porque el Señor está muy pronto por venir. Entonces, hermanos, para que nosotros entendamos el mensaje de hoy, primero que todo quiere el Señor que ninguno se duerma, que apaguen sus celulares, o que el bajen el volumen de todo, que lo apague, o no abierto, para que no haya ninguna interrupción. Vamos a leer allí en el libro de San Mateo. Primero que todo, vayamos a 1 Corintios. Vamos a 1 Corintios capítulo 1, versículo 22. 1 Corintios 1, 22. Dice allí la palabra del Señor, 1 Corintios 1, 22. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. ¿Los judíos piden qué?
Señales. Ahorita en el texto lo vamos a ver, los judíos pidiendo señales. Pero los griegos dicen, buscan ¿qué? Sabiduría. Los griegos tenían fama allí en Atenas, donde estaba el templo a la razón, ¿cierto? De buscar la sabiduría, tenían fama de buscar ellos la sabiduría. Y dice aquí el Señor Jesús, porque los judíos, perdón, el apóstol Pablo está hablando allí, los judíos piden ¿qué? Señales, y los griegos buscan sabiduría. ¿Qué les gustaría a ustedes pedir hoy? Sabiduría. Amén. ¿Y las señales dónde quedan? Las señales están en la Biblia. Las señales escritas en la palabra de Dios. El problema es que de pronto nosotros no conozcamos esas señales. Y hay una señal que de pronto nosotros hemos pasado por alto. Y la hemos visto. Y hay señales que hemos visto. Hoy, 2024, hemos visto señales. De pronto ustedes como que hayan pasado por aquí y no las hayan tenido en cuenta. No digo señal, sino señales. En 2024 no ha habido muchas señales. Pero hermanos, vayamos aquí al libro de San Mateo nuevamente, el capítulo 12. El Señor nos dice y confirma su presencia en la tierra. Y precisamente en esta pregunta que le hacen, San Mateo capítulo 12, versículo 38, dice allí la palabra del Señor: entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. ¿De quién necesitamos ver señal? De Jesús. Este mensaje, hermanos, ya lo presenté en algunas formas en Santo Domingo y en algunas iglesias y aquí hace algún tiempo, y aquí no lo había presentado este mensaje. Les he dado algunos puntadas al hermano Eduardo, al hermano Horacio, pero me gustaría que ellos los dejaran, los hermanos que saben, los dejaran pensar a los hermanos que no saben cuando vengan las preguntas. Miren lo que dice. La pregunta es referente a quién? Al Señor Jesús. ¿Deseamos ver de quién? De ti señal, del Señor Jesús. ¿Qué dice el Señor? Él respondiendo les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Y miren lo que se refiere a sí mismo el Señor Jesús, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches, haciendo referencia a viernes, sábado y domingo. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y he aquí más que Jonás en este lugar. ¿Quién era más que Jonás? El Señor Jesús. Sigue diciendo: la reina del sur se levantará en el juicio contra esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Perdón, y he aquí más que Salomón en este lugar. ¿Quién era más que Salomón en ese lugar? El Señor Jesús. O sea que el Señor Jesús está dando una referencia de quién? De sí mismo, referente a Jonás. Vamos entendiendo, ¿cierto? Lo tenemos todos claro. Vayamos ahora al siguiente texto. Muy parecida a la pregunta y la respuesta también muy parecida, pero no aplicando a quién, al Señor Jesús. Vamos a ver por qué. Miren nomás, 4 capítulos más adelante. 4 capítulos más adelante. El capítulo 16, el versículo 1. Miren la distancia que hay entre texto y texto. Y la pregunta diferente, pero la respuesta parecida. ¿Van notando ustedes? Mírenla. Vinieron los fariseos y saduceos para tentarle y le pidieron, ¿a quién? Al Señor Jesús. Y le pidieron que les mostrase señal del cielo. ¿Cómo fue la pregunta? ¿Les mostrase señal de dónde? Del cielo. ¿Ya era referente al Señor Jesús? No, era señal del cielo. De pronto sí señal de Jesús, pero yo no entendía la pregunta.
lo que ellos mismos estaban preguntando, pero el Señor Jesús les hacía les iba a dar una referencia de sí mismo, pero no a ese momento, sino para el fin. ¿Por qué creen ustedes esto? ¿Por qué digo yo esto más bien? ¿Por qué debemos creer esto? Por lo que sigue a continuación. Versículo 2. Mas él respondiendo les dijo: cuando anochece, decid buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Dice esta versión, dice: hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo. Miren la pregunta que le hicieron al Señor Jesús, referente a las señales de los tiempos, señal del cielo, perdón, muéstranos señal del cielo. Y el Señor Jesús les está hablando del clima, de cuando nosotros sabemos, por decir, cuándo viene el verano, cuándo viene el invierno, ¿cierto? Ya sabemos, y por ejemplo, cuando viene el invierno aquí, las señales que conocemos. Prácticamente el Señor, así aplicándolo a nuestro lugar, aquí a nuestro territorio de Meta, sabemos distinguir las señales, el aspecto del cielo, dice el Señor. Sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. ¿Estamos nosotros entendiendo las señales de los tiempos? Noten hasta el momento que se está refiriendo a las señales de quién, de los tiempos. Pero miren acá lo que está diciendo la palabra del Señor. La generación mala y adúltera demanda señal. ¿Se parecía al capítulo 12? ¿Dice lo mismo del capítulo 12? Claro, lo está haciendo referencia a la generación mala y adúltera que demanda señal. Pero señal no les será dada, oiga, otra vez lo dice, señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás, y dejándonos se fue, les dejó la inquietud, nos dejó la inquietud, dejándonos se fue. ¿Por qué? Porque ya no está dando una referencia de sí mismo, sino de las señales de los tiempos. Pero dice para nosotros, ya viéndolo de esta manera, lo que acabamos de leer, tan cerca que está, de San Mateo 12 a San Mateo 16, haciendo referencia a Jonás, la primera haciendo referencia de sí mismo y la segunda haciendo referencia de ¿qué? Del tiempo del fin. Señales de los tiempos. Más señal no les será dada sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolos ¿qué? Se fue. Hay una inquietud que me gustaría que ustedes entendieran. ¿Por qué hoy, en este año, en 2024, marquen esa fecha, vimos un eclipse? Y en ese eclipse, hermanos, la primera ciudad que pasó se llamaba Nínive. En los Estados Unidos y las regiones que siguió, la sombra del eclipse, ¿quién marca eso? ¿El hombre puede marcar eso? Señales en el cielo, dijo el Señor Jesús, en el sol, en la luna y en las estrellas. Pero en este momento estamos hablando de las señales que mostró ese eclipse. Después de que pasó por la señal que vimos todos y lo vimos, era algo curioso para el mundo y nadie lo sabe por qué. Nosotros hoy debemos saber por qué. Nínive. Y después las 6 ciudades que siguiendo la línea de los Estados Unidos, nosotros lo volamos acá a la iglesia. ¿Cómo se llamaron las otras ciudades? Jonás. Hagan de cuenta ustedes aquí, hermanos, en Vistahermosa. En este municipio hay una vereda que se llama La Argentina. Pero resulta que si nos vamos al municipio de Mesetas, hay otra vereda también que se llama La Argentina. ¿Estamos entendiendo? Así lo mismo en Estados Unidos. Está en Texas, yo tengo los nombres anotados en todas las ciudades donde, y hace un tiempo lo leímos, de todas las ciudades por donde pasó ¿por qué será? Extraño, ¿cierto? Señal no les será dada sino la señal del profeta Jonás. Voy a darles otro golpecito.
¿Cuántos años estamos cumpliendo este año? Nosotros, como adventistas del séptimo día. ¿Cuántos años estamos cumpliendo? 180 años. ¿Cuántos años cumplen, hermanos? 22 de octubre de 1844 al 22 de octubre de 2024, 180 años. Señales de los tiempos. ¿Los estamos entendiendo? ¿Estamos apercibidos de lo que está sucediendo, hermanos? Vayamos al libro de los Hechos, capítulo 17, versículo 26. Hechos, capítulo 17, versículo 26. Note lo que dice el Señor. Hechos 17, 26. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. ¿Qué dice el Señor? De una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha ¿qué? Les ha prefijado. ¿Qué significa prefijar? El orden de los tiempos y los límites de su habitación ya están prefijados, ya fueron prefijados. Quiere decir que hay un tiempo establecido por Dios y se nos fue dado. ¿Y de dónde se sale ese tiempo? ¿Dónde lo podemos encontrar? ¿A la luz de dónde? Del santuario. Del santuario. Les voy a hacer la pregunta. ¿Las fiestas solemnes eran del santuario? ¿Se celebraban en el santuario? Claro. La Pascua ya pasó, ¿cierto? La Pascua, ¿cuándo se celebraba? El día 10 del primer mes, el mes de abril. 50 días después vino el Pentecostés. ¿Se cumplió el Pentecostés? Claro. ¿Cuál es la segunda fiesta que sigue? ¿El segundo qué? ¿El segundo qué? La primera fiesta, el Pentecostés ya se cumplió, ¿cierto? Dentro de los tiempos marcados en la Biblia, o lo prefijado. Hermano, nos dice la lluvia temprana, fue la que se cumplió. El Pentecostés ya se cumplió. ¿Cuál es la fiesta que sigue? Según nosotros, nuestro mensaje, lo estamos esperando. La lluvia tardía, el segundo Pentecostés. ¿Cierto? ¿Lo estamos esperando o no? Amén. El segundo Pentecostés del pueblo y lo está esperando. Recordemos, hermanos, si la señal de Jonás para el tiempo del fin, necesitamos entenderla y comprenderla. El pueblo de Dios ya la vivió. Recordemos, en el tiempo del Señor Jesús, Él cumplió con esa señal. 3 días y 3 noches dentro del corazón de la tierra, listo. Pero para el tiempo del fin, le hago la pregunta. De pronto ya les dije a los hermanos que ya saben, tengan la boca callada un momento. ¿Qué señal podemos encontrar de Jonás para el tiempo del fin que se aplique a nosotros como pueblo adventista? ¿Qué señal, hermanos, podemos aplicar en el tiempo del fin que se aplique a ti y a mí? Que ya pasó. Esa predicación la hemos escuchado siempre y se aplica, es aplicable, perfecto. Jonás va a predicar, cogió para Tarsis, no era para allá, era para mí y listo. Y se aplica a nosotros, tenemos que hacer la obra. Bueno, pero la señal de Jonás que se aplica para el pueblo de Dios en el tiempo del fin, ¿cuál es? Que se aplique a nosotros los adventistas. ¿Alguien lo ha entendido? ¿Alguien ha comprendido ese mensaje, esa señal de Jonás? 40 días de predicación. Bueno, tiene algo que ver ahí, porque fueron 40 días de predicación y el pueblo se arrepintió
y dice mensajes selectos, creo que dice que el tiempo fue día por año y fue a los 40 años que fue destruida el reino asirio, ¿cierto? La capital era Nínive y definitivamente fue destruido. Yo tengo este dato para que ustedes lo analicen bien. Si hay algún hermano de los que yo le haya dicho que les recuerdan a los hermanos cuál es la señal de Jonás para el tiempo del fin para el pueblo adventista, no lo recuerdo. Ojalá que algunos de ustedes lo tengan presente. Hermanos, para ir a ese mensaje, para ir a entender esto, necesitamos ir a la historia de Jonás. ¿Qué sucedió con Jonás? Jonás, el Señor lo llamó para que fuera a predicar allí. Jonás fue y predicó, el tiempo llegó, viene la destrucción para Nínive, resulta que llegó el momento y Nínive ¿qué? No fue destruido. Díganme una señal que tenga que ver con eso para nosotros. Gracias, hermano Orlando. Él lo recordó. ¿Cuál señal, hermano, para ustedes? Recordaron, escucharon, pero no escucharon. ¿Cómo? No. La señal que vivió el pueblo adventista en el tiempo del fin, una señal terrible. Mire, ¿cómo quedó Jonás cuando dijo que iba a venir la destrucción y no vino? ¿Cómo quedó Jonás? Quedó chasqueado. ¿Cierto, hermanos? Noten esto. Cuando Jonás quedó chasqueado, el Señor levantó después otro profeta, porque como se le postergó el tiempo a la capital del imperio asirio, a Nínive, entonces el Señor levantó a otro profeta. ¿Cómo lo llamó eso? ¿Cómo se llama en la Biblia? Nahum. Y Nahum profetiza contra Nínive sobre una inminente destrucción definitiva. Y algo característico, ustedes leen el libro de Nahum y Nahum tilda a Nínive como ramera. Oye, terrible, ramera. De la misma manera, hermanos, hay características para el tiempo del fin con Jonás y con Nahum. ¿Por qué? Porque el Señor levantó un personaje para que dijera un mensaje en el tiempo del fin. ¿Cuál mensaje? ¿Cuál mensaje, hermanos? Hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. El Señor levanta como Jonás a un personaje llamado como, hermanos, Guillermo Miller. Ténganlo en cuenta, no se les olvide. Guillermo Miller predicó que la venida del Señor Jesús era el 22 de octubre de 1844. ¿Era un mensaje de Dios? Claro, porque está en Daniel 8:14. Ese tiempo debía cumplirse. Y llegó el tiempo, se cumplió el tiempo. Se cumplió la profecía, 2300 tardes y mañanas. Así como se cumplieron las 70 semanas, así como vino el Mesías y se cumplió toda la profecía, con el mismo punto de partida, así las 2300 tardes y mañanas debían cumplirse el 22 de octubre de 1844. Guillermo Miller y todos los adventistas de ese tiempo, porque se llamaron adventistas porque empezaron a predicar la venida del Señor Jesús, la segunda venida del Señor Jesús. Allí nacemos. Somos un pueblo nacido dentro de la profecía bíblica. Eso tenemos que tenerlo por seguro. Y resulta, hermano, de la misma manera como Jonás quedó chasqueado, ¿quién? Guillermo Miller, porque el Señor Jesús no vino. Y el Señor, igual que Jonás, ¿por qué el Señor no levantó a Jonás para que siguiera molestando a Nínive? ¿Por qué? Porque ¿quién iba a creer a Jonás? Yo diría que Jonás, o el mundo lo vería como un falso profeta. El mundo lo vio como un falso profeta, pero era un profeta de Dios. ¿Vamos notando? Igual que Jonás quedó como falso profeta. Claro, porque no se cumplió la profecía que él dijo. Por eso el Señor no levanta a Jonás para que siguiera molestando a Nínive, sino que levanta a otro profeta llamado como Nahum, para que pronunciara una sentencia definitiva sobre quién, sobre Nínive. De la misma manera el Señor levanta, después de Guillermo Miller, el Señor levanta a otro profeta llamado como Elena de White,
tengámoslo por cierto, porque es verdad. Y el Elena de White empieza a pronunciar sentencia definitiva ¿sobre quién? Sobre el mundo y sobre el pueblo de Dios. Y hay muchos que no empatan con ese mensaje porque es definitivo. Es un mensaje que restaura, es un mensaje que reanima, despierta. Pero muchos queremos estar durmiendo. No nos gusta el mensaje, porque va con lo que a mí me gusta. Pero necesitamos, hermanos, entender que nos hace falta mucho. Y necesitamos entender que el Señor está a las puertas. Amén. Hay algo que, pues, para empatar el mensaje, para comprenderlo, porque es 2024, que tiene que ver eso. ¿Por qué Nínive? ¿Por qué Jonás? Por todos los Estados Unidos, fue marcado. Pues en la señal de Jonás me marca todo eso, me habla todo eso. Escuchen, hermanos, cuando el Señor Jesús vino, el mensaje y los que entendieron y los que comprendieron las señales, ¿quiénes eran? Unos sabios de Oriente o unos magos de Oriente, le llaman también. ¿Eran del pueblo de Dios? Ni se conocían. Unos pastores que velaban las vigilias de la noche. Eran del Sanedrín, eran del pueblo escogido de Dios, conocían las señales de los tiempos. No sabían. Y los tiempos estaban cumpliéndose y nadie sabía. Pero el Señor tenía sus siervos a los cuales les estaba dando ¿qué? Esa luz referente al tiempo en que estaban ocurriendo los acontecimientos. Para hoy nosotros, ¿somos privilegiados o no? Amén, hermano. ¿Por qué? Porque las señales de los tiempos el Señor nos las ha venido dando poco a poco. El Señor nos ha venido revelando esas profecías para el tiempo del fin que han sido dadas y que han venido cumpliéndose, aplicando la escuela de interpretación profética en el sentido historicista. Cómo va aplicándose cada acontecimiento final, cómo la luz no puede desviarse con las tinieblas, sino que la verdad tiene su cometido, tiene su referente, su verdad aplicada a la palabra de Dios. No hay un mensaje que le pueda opacar, porque es verdad, está escrito. Maravillosa gracia. Amén, hermano. Recordemos. A Nínive, bueno, yo ya lo hablé, ¿cierto? Yo ya lo dije. Ahora vamos a buscar, a esperar o a leer qué dice la pluma inspirada. Tiene que haber algo, ¿cierto?, con respecto a este mensaje, porque si de pronto no fuera a la ley y al testimonio, pues de pronto estaríamos en duda, no lo podríamos aceptar, no lo podríamos creer. Esa es una idea suya, hermanos, es un invento de pronto suyo, algo que a usted le pareció, algo que usted pensó y le pareció y así lo está diciendo. Pero, hermanos, me confirma la pluma inspirada. Acá leemos en el libro, se lo sale para que ustedes lo anoten de una vez, Conflicto de los Siglos, capítulo 54, página 455. Dice, ponle cuidado lo que sucedió al pueblo adventista, hermanos. Y miren cómo hace la referencia de la de acá, de lo que les estoy hablando hoy. No estoy diciendo mentiras. Esto lo encontré y eso fue una sorpresa para mí. Lo que me confirmó que estaba verdad, el mensaje que estaba dando era verdadero, ¿cierto? No era producto de mi imaginación. Dice, un sentimiento de pavor, el temor que el mensaje fuese verdad, había servido durante algún tiempo para refrenar al mundo incrédulo en ese acontecimiento cuando se pronunció el mensaje de la venida del Señor en 1844. Cumplido el plazo, este sentimiento no despertó del todo al principio, cumplido el plazo, ese sentimiento no desapareció del todo. Al principio no se atrevieron a celebrar un triunfo sobre los que habían quedado chasqueados, pero como no se vieron señales de la ira de Dios, se olvidaron de sus temores y nuevamente profirieron insultos y burlas. ¿Sobre quiénes? Sobre los que habían fijado esa fecha. Un número notable de los que habían profesado creer en la próxima venida del Señor abandonaron su fe. Algunos que habían tenido mucha confianza quedaron tan hondamente heridos en su orgullo que hubiesen querido huir del mundo, como Jonás
se quejaban de Dios. Ay, que está ahí, parecía Jonás ahí. Como Jonás, se quejaban de Dios. ¿Te perdí? Ya. Y habían preferido la muerte a la vida. Los que habían fundado su fe en opiniones ajenas y no en las palabras de Dios, estaban listos para cambiar otra vez de parecer. Bueno, otro texto, hermanos, para que los que están anotando allí lo tengan en cuenta. Testimonios Selectos, tomo 1. Miren lo que dice. Estábamos firmes en la creencia de que la predicación del tiempo señalado era de Dios. Lo está hablando después para ese tiempo, ¿cierto? Fue esto lo que movió a muchos a escudriñar diligentemente la Biblia, como hoy deberíamos estar así, hermanos. Con lo cual descubrieron en ella verdades no advertidas por ellos hasta entonces. Jonás fue enviado, mira, aparece Jonás también ahí, ¿cierto? Jonás aparece allí también. Dice, Jonás fue enviado por Dios a proclamar en las calles de Nínive que a los 40 días la ciudad sería destruida. Pero Dios aceptó su humillación, la humillación de los ninivitas, y extendió su plazo de probación. Sin embargo, el mensaje que dio Jonás había sido enviado por Dios y Nínive fue probada conforme a su voluntad. Bueno, seguimos adelante. Otro texto. Testimonios Selectos, tomo 1, página 53. Y en el conflicto de los siglos, mismo capítulo 54, página 457. 457. Miren lo que dice, miren lo importante. Verdad es que no se había producido el acontecimiento esperado, pero ni aún esto pudo conmover su fe en la palabra de Dios. Cuando Jonás proclamó en las calles de Nínive que en el plazo de 40 días la ciudad sería destruida, el Señor aceptó la humillación de los ninivitas y prolongó su tiempo de gracia. No obstante, el mensaje de Jonás fue enviado por Dios y Nínive fue probada por la voluntad divina. Los adventistas creyeron que Dios les había inspirado de igual modo a proclamar el aviso del juicio. ¿Nota? Los adventistas vivieron ese mismo chasco que vivió Jonás. Decían, el aviso, probó los corazones de todos los que lo oyeron y despertó interés por el advenimiento del Señor, o determinó odio a su venida, que resultó visible o no, pero que es conocido por Dios. Todos nosotros sabemos lo que ocurrió. Sabemos que definitivamente no vino. ¿Y por qué el Señor no levantó a Guillermo Miller para que siguiera predicando y siguiera molestando? No. ¿Quién iba a creer a Guillermo Miller? De igual manera como Nahum, el Señor levantó ¿a quién? A Elías, y asimismo pronuncia sentencia definitiva sobre este mundo impenitente y sobre los creyentes, sobre los adventistas que escuchamos el mensaje, ¿cierto? Profesos seguidores del mensaje de la verdad presente, pero que no hayan sido transformados por medio de la obediencia a la verdad, serán los primeros que van a engrosar las filas de la oposición. Tremendo este problema para nosotros, si no aceptamos el mensaje como nos ha sido revelado, como nos ha sido dado. Por otro lado, hermano, ahora viene la pregunta: ¿por qué 2024? Recuerden ustedes las fiestas solemnes, ¿no? Les hablaba de las fiestas solemnes. Ya vamos a terminar. Les voy a dar el último, el postre de la Biblia. Hermanos, ¿cuántos meses tocaba esperar? O más bien, ¿cuántos meses en el calendario profético, más bien en el calendario bíblico? Más bien, no estoy equivocado. En el calendario religioso judío, ¿cuántos meses, a qué mes empezaba el primer día del séptimo mes? Tenía que cumplirse ¿cuántos meses para que empezara el primer mes? El primer día del séptimo mes. ¿Qué se celebraba? Las trompetas. El primer día del séptimo mes se celebraba ¿qué? Las trompetas. El día 10 se celebraba el Yom Kippur. El día 15 del séptimo mes se celebraba las cabañas. Todavía no ha venido, todavía no ha llegado, vendrá. Pero me gustaría que nos centráramos en esta incógnita que tenemos hoy. Si nosotros miramos día por año como se nos ha dado, día por año, ¿cierto? Para el pueblo de Dios se le dio día por año. ¿Cuántos meses van?
Si cumplimos 160 años, 180, perdón, ¿cuántos días por año, cuántos meses van? 6 meses se cumplen en este año. ¿Por qué 6 meses? Porque 6 meses, por 30 días del mes, en el calendario original, 6 por 3, 18, 180 días, 180 años. Este año cumplimos los 180 años. Este año 2024 vimos la señal de Jonás. ¿Cómo van notando cómo queda la hilación completa, perfecta, como las cosas de Dios? Gracias al Señor nos ha permitido comprender, hermanos, que si entendemos las señales de los tiempos, para nosotros, ¿de qué nos sirve? De que debemos despertar, de que debemos ponernos las pilas, hermano. Debemos ser restaurados, pero debemos clamar como ¿quiénes? Como los pastores que velaban las vigilias de la noche. Las vigilias de la noche, no hasta las 9 de la noche, ni hasta las 12 de la noche. Las vigilias de la noche son 4 vigilias. Y nosotros fácilmente decimos, y ya nos acostumbramos a decir, hay una vigilia en la iglesia hasta las 11 de la noche, máximo. Hay una vigilia en la iglesia hasta las 9 de la noche. ¡Qué vergüenza! Con Dios no, con ustedes no, con Dios. Hay una vigilia. Hace unos días miré en Bogotá una invitación de una vigilia y terminaba a las 8 de la noche. Ni siquiera hasta las 9 de la noche. Una vigilia hasta las 8 de la noche. Hermanos, nosotros como pueblo debemos despertar, debemos interesarnos. Si los líderes, hermanos, no promovemos vigilia, no promovemos porque yo soy líder aquí en la iglesia. Hermano, vigilemos en nuestros hogares. Vigilemos que nos den la 12, la 1 de la mañana estudiando la palabra de Dios, maravilloso. No pegados del celular. O sí, de pronto pegados del celular, porque en el celular está el comentario bíblico adventista, maravilloso. Está la Biblia también, lo podemos conjugar para sacar textos así rápido, pum, pum. Excelente para comprender. Necesitamos entender porque se nos ha dado toda la facilidad, hermanos, para que comprendamos que nos encontramos en las goteras de este mundo. Muy cerca el Señor Jesús está. Muy pronto el Señor Jesús viene. Muchas enfermedades están surgiendo, como decía el hermano Jairo. Estamos padeciendo algunos, pero clamándole al Señor. Pero más aún, hermano, más aún, el sello de Dios será puesto sobre quiénes, sobre los que gimen, sobre los que claman, a causa de las abominaciones que se manejan o que se viven dentro del pueblo, dentro de Jerusalén, dice la Biblia, o dentro del pueblo. Que nosotros seamos de esos que estamos clamando, velando, orando, dirigiéndonos al Señor con ferviente amor, con deseo ferviente. Señor, ten piedad de nosotros, ten misericordia de nosotros, de tu pueblo. No les digo más. El Señor les bendiga, hermanos. El Señor permita que cada uno de nosotros seamos de aquellos fervientes adoradores. 3 amigos que les haya gustado el mensaje, levanten sus manos. 3 amigos, por favor. 1 por familia. Algún hermano diácono que por favor me ayude a llevarles. Gracias, hermano. Antes de la oración. 3 revistas para 3 amigos. Allá hay una amiga también. Por favor, leanle sus mensajes. Muy importante, pronta venida del Señor Jesús. Mensajes de salud que tienen que ver con nosotros. Si no pueden leer, por favor pídale a alguien que se lo lea. Allá hay una amiga de la blusa verde. Y allí atrás, por favor, 1 por familia, para clamarle al Señor en esta mañana. Oremos. Bondadoso Dios y buen Padre que reinas en lo alto de los cielos. Estamos agradeciéndote, Señor, porque tú amas a tus hijos como a la niña de tus ojos y los cuidas y los proteges y nos guías hacia la luz, hacia la verdad, hacia la eternidad. Gracias, Señor, porque el propósito tuyo, Señor, es que todos procedamos al arrepentimiento,
que nos interesemos todos por la luz que proviene del cielo. Oh Señor, ten misericordia de tu pueblo, porque como estamos no estamos bien. Ayúdanos, Señor, a despertar. Permite que estos mensajes de la pronta venida tuya, Señor, porque la vemos muy cerca, nos preparemos, Señor, cada uno de nosotros para tu pronta venida. No es la venida tuya del 2024, Señor. El primer día del séptimo mes sería el 2025. En las señales de los tiempos y en las fiestas solemnes encontramos que es la fiesta de las trompetas. Algo va a suceder, Señor, en estos tiempos, en cualquier momento. Sabemos que viene la ley dominical, sabemos que viene la persecución de tu pueblo, y si nosotros no nos hemos desprendido en nuestro corazón de los bienes terrenales, Señor, finalmente nos decidiremos por el lado que más nos acomodemos. Ayúdanos, amado Dios, a estar siendo desprendidos de todo lo mundanal. Prepáranos, Señor, con tu Santo Espíritu, porque tu venida es muy pronta. Y ayúdanos a entender que tú quieres un pueblo celoso de buenas obras, Señor. Quédate con nosotros, amado Dios, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro bendito Salvador. Amén, Señor. Vamos a tratar, hermanos, el libro número 475, ¿cierto? 475. El camino es escabroso, los pies saldrán del mar. ¿Cuánto dista Canaán? ¿Será que queda mucho tiempo? El tiempo es corto. Estamos muy cansados de vagar por el desierto. Así lo dice el himno. Himno número 475. De pie, por favor, hermanos.